Apocalipsis capítulo 14, hemos estado viendo a los 144,000 que fueron sellados en la frente con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y hemos estado viendo algunas de las características de estos 144,000 que nos menciona aquí Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hemos estado viendo algunas de estas características que ellos tenían. Sabemos que estaban cantando un cántico nuevo, según nos dice el versículo 3 del capítulo 14. Sabemos que no se contaminaron con mujeres, en otras palabras, fueron célibes durante su ministerio aquí en la tierra, y estudiamos por qué, o las razones por qué eso pudiera haber sido. También vimos que siguen al Cordero por donde quiera que éste va, y pudimos ver cómo es necesario también que nosotros como cristianos hagamos ese esfuerzo por seguir al Cordero, ¿verdad? Se nos dice que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, dejándonos saber que eran los primeros de un grupo de personas que iban a ser redimidos durante la gran tribulación para el Señor, que iban a ser salvos durante la gran tribulación. Y hoy en el versículo 5 descubrimos otra característica de estos 144,000 que es muy importante que nosotros también conozcamos, y es muy importante que nos esforcemos porque sea una característica nuestra también. Como hijos de Dios debemos ser personas honestas. Como hijos de Dios se tiene que confiar en nosotros, como que las cosas que decimos, las palabras que salen de nuestra boca son verdad. Como hijos de Dios, el mundo a nuestro alrededor tiene que vernos como diferentes a lo que ellos son, y tenemos que inspirarlos, sí, con nuestra manera de vivir y también con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, para que ellos quieran también tener una relación cercana con nuestro Señor. Una de las características que podemos ver en estos 144,000 aquí en el versículo 5 es que se nos dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Noten, primero se nos dice que en su boca no fue hallada mentira. Y el resultado de todas las características que hemos visto acerca de ellos y de esta característica es que ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, nosotros sabemos que somos criaturas pecaminosas, sabemos que somos hombres y mujeres imperfectos, y sabemos que el pecado ha manchado nuestra vida, ha manchado nuestro existir. Pero también sabemos, por lo que ya hemos estudiado en la palabra de Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El mismo apóstol Juan nos escribe en una de sus cartas que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hemos venido a Cristo y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, quiere decir que hemos sido lavados de toda nuestra maldad, hemos sido limpios, y podemos considerarnos por esa sangre preciosa de Cristo libres de mancha, libres de arruga delante de Dios. Sin embargo, de nuevo, por ser seres caídos, por ser seres pecaminosos, a veces tenemos la tendencia a mancharnos. Y una de las maneras en las que más caemos es lo que hacemos con nuestra boca. Es en la forma en la que hablamos, las cosas que decimos. A veces con el afán de ser, de evitar quizás dolor a alguien, a veces con el afán de no lastimar a alguien, tenemos la tendencia a no ser completamente honestos los unos con los otros. A veces tenemos la tendencia de decir verdades a medias, y una verdad a medias lo que en realidad es una mentira, ¿verdad? Tenemos la tendencia a no decirnos, a no hablarnos con la verdad, aunque cuando digamos la verdad lo tenemos que hacer con amor. Pero debemos de ser, como cristianos, debemos de buscar siempre expresarnos con la verdad, de no andar mintiéndonos los unos a los otros. Si hay veces que la verdad duele, y hay veces que aun cuando duela es necesario decirla, sabiendo que si lo hacemos con tacto y con amor y con el mejor interés de la persona a la que se lo estamos diciendo en mente, Dios va a usarlo y va a poder, aun cuando hubiera ahí de algún desacuerdo o algo, poder suavizar esas cosas
para que pueda volver a haber comunión entre nosotros. Entonces tenemos que buscar nosotros, así como estos 144,000, hablar siempre con la verdad y que no se haya mentira en nuestras bocas. Si les decimos mucho a nuestros hijos que no mientan, ¿verdad? Cada rato no seas mentiroso, mira que si eres mentiroso nadie te va a creer que esto y esto otro, ¿verdad? Pero luego llega los testigos de Jehová a la puerta el sábado en la mañana y empiezan a tocar y ¡shh! Cállense, para que crean que la casa está vacía y se vayan. O vayan, abran la puerta y díganle que su mamá y su papá no están. Por un lado, deseamos que sean verdaderos con nosotros, deseamos que sean honestos con nosotros y que nos digan siempre la verdad. Por el otro lado, estamos nosotros enseñándoles a mentir, abriéndoles la puerta para que mientan. Y esto es algo que no debe de ser en la vida de un cristiano. Esto es algo que debemos de siempre insistir en que la verdad sea dicha, aunque a veces duela, y que sea con amor. Interesante, cuando habla aquí de que no fue hallada mentira en ellos, la palabra en griego que se traduce mentira es la palabra dolos. Y se escribe, si la vamos a escribir por su pronunciación, D-O-L-O-S, ¿sí? Las letras en griego obviamente se llaman diferente, pero ¿saben lo que quiere decir dolos? Quiere decir señuelo. ¿Sabe lo que es un señuelo? Un señuelo es algo falso, algo que parece verdadero, pero no lo es completamente. Es como una carnada, ¿sí? Esas carnadas que se usan que parecen pececillos, que se avientan al agua para que el pez crea que es la verdad, la pura verdad, y agarre la carnada, y cuando agarran la carnada nosotros jalamos el gancho para que se le quede incrustado en la boca. Eso es lo que quiere decir, es un señuelo, es una carnada, eso de dolos. También podría traducirse truco, es un truco. ¿Qué es un truco? Cuando decimos que es algo, pero es lo otro. Cuando lo presentamos como algo, pero es lo contrario. Cuando decimos que pudiera ser tal o cual cosa, pero sabemos que en realidad no lo es. También puede ser engaño, ¿sí? O básicamente mentira, una mentira. También podría traducirse acechanza. Si usted sabe lo que es acechar a alguien, ¿verdad? Estar ahí como para sorprenderlo. Bueno, pues eso también puede ser acechanza. Mi mamá lo llama dar gato por liebre. Sí, dar gato por liebre. Sí, porque una vez que el gato y la liebre ya son pelados y tasajeados y se les corta la cabeza y las patas, si usted algún día lo llega a ver, yo lo he visto, se parecen mucho el uno al otro. Entonces el cristiano no debe dar gato por liebre. Otra cosa interesante de la palabra dolos en griego es que hay una palabra en español que es doloso o dolosa. Doloso o dolosa. Y esto quiere decir engañoso o fraudulento. Engañoso o fraudulento. Entonces, estamos cometiendo un fraude que en términos legales puede ser castigado por la ley, ¿verdad? Cuando estamos de alguna manera usando mentiras o medias verdades o cosas falsas, o estamos diciendo algo que pareciera ser, pero no es, que queremos decir para cubrir algo. ¿Sí? Y eso, como podemos ver aquí, estas personas, estos 144,000, eran vistos como que no tenían mancha, porque una de sus características era que no se fue hallada mentira en sus bocas. Sí, así como vimos las demás características la semana pasada y cómo nosotros como cristianos debemos esforzarnos para mostrar esas características, porque sabemos que Dios, como lo hemos estado diciendo a través del estudio del Apocalipsis, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esto es importante. Esto es importante para nosotros. Esto no es algo que solamente se va a exigir de estos 144,000 en el tiempo de la gran tribulación. Esto es algo que exige Dios ahora. Es más, es algo que exige Dios desde el principio. Es algo que exige Dios desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a Egipto, cuando había sequía? ¿Se acuerdan qué fue el pecado que cometió? ¿Qué fue el error que cometió? Mentir
a medias acerca de que Sara era su hermana y no su esposa. Era una mentira a medias, ¿verdad? Porque sí, después nos confiesa que era hija de su padre, mas no de su madre. Entonces sí era media hermana, pero también era su esposa. Y tanto Faraón como Abimelech estuvieron a punto de pecar por causa de esa mentira. ¿Sí? Entonces, desde el principio, Dios no ha visto bien la mentira. Y de hecho, cuando Él estableció su ley, una de las cosas que Él estableció en esa ley, hablando de los 10 mandamientos, fue que no se debía mentir. El pueblo de Dios tenía que ser distinguido porque no usaba la mentira. Deuteronomio 5:20 nos dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás cosas falsas, no dirás mentiras en contra de tu prójimo. No dirás cosas que no son acerca de él. Sí, ni le dirás mentiras a él con tal de tú salirte con la tuya, o con tal de tú de alguna manera librarte de algo que le debas o que le tengas que dar. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. David nos dice en los Salmos, en el Salmo 51 y el versículo 6, he aquí tú, hablándole a Dios, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo, tú quieres que seamos verdaderos desde lo más íntimo de nuestro ser. Tú deseas que tus hijos hablen con la verdad, sean la verdad. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él era el camino y la verdad. Sí, Él es la verdad. Y vino para que conociéramos la verdad. Nosotros como sus hijos entonces también debemos de hacer buen uso de la verdad. Y si no podemos decir la verdad, mejor quedarnos callados. Es mejor quedarse callado y no decir mentiras, abrir la boca y que cada tercera palabra que vaya a salir vaya a ser una mentira. Tenemos que ser honestos entonces. En el Salmo 32, los versículos 1 y 2, se nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño, no anda paseándose haciendo parecer que es algo cuando no lo es. No anda mostrando apariencias nada más, cuando dentro de sí mismo sabe lo que en realidad es. Si recuerden, si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces podemos tener comunión los unos con los otros. Y lo que eso quiere decir es que debemos ser transparentes, debemos ser completamente transparentes y no andarnos escondiendo detrás de fachadas que queremos que el mundo mire sin revelar lo que verdaderamente somos. Porque cuando somos honestos, cuando somos tal y como somos delante de todo el mundo, entonces la luz desciende sobre nosotros y Satanás no puede atacarnos a nuestras espaldas porque todo lo tenemos al descubierto. Tenemos entonces que usar la verdad, tenemos que ser verdaderos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. De nuevo en los Salmos, el Salmo 34 y el versículo 13 nos dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, ¿quiere vivir una vida larga? No sea mentiroso, ¿sí? No haga uso de las mentiras. No ande diciendo aquí y allá cosas que son falsas. Y mentira es mentira, porque a veces tenemos la tendencia de poner las mentiras en diferentes categorías, ¿verdad? Una mentira blanca, ¿verdad? Es una mentirilla blanca, ¿verdad? Le dije que no se miraba gorda con ese vestido, pero la verdad es que pues no quise herirla, ¿verdad? Le dije que ese peinado le quedaba bien, pero la verdad es que si dijera la verdad, pues lo iba a ofender. No. Si la esposa le dice: mi hijo, me miro gordita con mi amor, con lo que te pongas te miras hermosa. Esa no es una mentira. Para mí, mi esposa con lo que se ponga se mira hermosa. ¿Sí? Entonces debemos ser verdaderos, debemos de decir la verdad y tener así una vida larga.
Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías escribe en Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ni hubo engaño en su boca. Nunca dijo una mentira, nunca habló nada más por hablar. Sí, nunca dijo cosas nada más por decirlas, por quitarse de encima a la gente o por que la gente lo dejara en paz. Nunca se encontró engaño en su boca. Pedro, citando el Salmo 34, nos dice en 1 de Pedro 3:10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y sus labios no hablen engaño. ¿Aman la vida? ¿Quieren ver días buenos? Entonces refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sabe qué? Una manera en la que siempre se va a acordar de lo que dijo es si siempre dice la verdad. ¿Sí? Si alguien le pregunta: oye, ¿tú te acuerdas cuando dijiste esto o aquello y me dijiste que era esto, pero luego resultó ser aquello? No, pues en realidad no me acuerdo de haberte dicho eso. Si siempre dice la verdad, nunca va a tener ese problema de tener que acordarse. ¿Qué le diría? Si le dije aquello o no le dije. ¿Qué le dije la última vez que lo vi? ¿Qué excusa le di la última vez que lo vi? No va a ser necesario, porque la verdad siempre va a estar ahí. Ahora, Pablo, a través de sus cartas, exhorta a las iglesias a que si en realidad han vuelto a nacer, si en realidad tienen una nueva manera de vivir, una de las cosas que los debe caracterizar es que no hay mentira en ellos. A los efesios les dice en Efesios 4, los versículos 22 al 25: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se fijan lo que dice ahí en el versículo 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Es algo que debemos desechar completamente de nuestro vocabulario, es algo que debemos desechar de nuestra vida, cueste lo que nos cueste. ¿Sí? Porque es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Y Dios no lo toma a la ligera. O sea, a veces creo que confundimos la paciencia de Dios y pensamos que Dios lo que está, no le interesa, no le importa. Es una mentirilla así pequeñita comparada con las mentiras que otras personas me han dicho, comparado con las mentirotas que echaba cuando no era salvo. No es nada. ¿Saben qué? No nos aprovechemos de la paciencia de Dios creyendo que porque Dios no actúa sobre nosotros en una forma rápida para castigarnos, para disciplinarnos, que no le importa. Si lo vemos en su palabra escrito, ¿sabe por qué? Es porque a Dios le importa. Por eso lo puso en su palabra, porque quiere que lo sepamos, que sepamos que es importante para Él, para que también sea importante para nosotros. De nuevo Pablo escribiendo a los colosenses en Colosenses 3, comenzando con el versículo 1, de nuevo aquí: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces va a haber ciertas características que van a mostrar: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego noten lo que dice el versículo 5 y adelante: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también, juntamente con la lista que dio anteriormente, pero ahora dejad también, y perdí el donde iba aquí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, note, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se fija la lista de cosas que puso ahí? Entre esa lista estaba también el mentir. Y esa lista de cosas que ahora no deben ser parte de nuestra vida, tiene cosas muy, muy feas, ¿no es cierto? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, blasfemia, malicia, palabras deshonestas, que viene siendo mentira. Es importante para Dios, y si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. No podemos simplemente hacerlo a un lado y decir, no, a Dios no le importa, porque ya he dicho tantas mentiras y no me ha pasado nada. No, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con nosotros, Dios es paciente con nosotros. No debemos aprovecharnos de la paciencia de Dios creyendo que a Dios de alguna manera está simplemente pasando por encima de esos pecados, haciendo a un lado el hecho de que lo estamos ofendiendo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar. Entonces, esta característica de no mentir debe ser una característica de nosotros también. Porque es importante para Dios desde el principio y va a ser importante para Dios hasta el final. Y debe ser algo que la gente debe contar con, que si viene con alguien que es cristiano, se le va a decir la verdad. Se le va a decir, y si no se puede decir la verdad, mejor quédese callado. Mejor no decimos nada. Porque es mejor no decir nada a abrir la boca y decir una mentira con tal de evitar algún problema, con tal de evitar ofender, con tal de hacernos pasar por lo que no somos. Entonces es importante. ¿Okay? Entonces esas son las características de esos 144,000. Deben ser también las características que nos distinguen a nosotros. En el versículo 6 de Apocalipsis 14 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten cómo aquí cambia el escenario de la atención que estaba poniendo Juan a los 144,000 sellados. Ahora cambia su atención a un ángel que ve volar por el cielo. Y noten que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestro Señor? Que es un Dios lleno de misericordia. Estamos aquí ya en lo que casi es la mitad de la gran tribulación, y aún así el Señor manda a un ángel a que predique una vez más el evangelio, a que una vez más predique a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, acerca de las buenas nuevas de salvación. Ahora, algo que debemos ver aquí en este versículo primero es que lo que tenemos que ver aquí es que Dios sigue insistente con un mundo que a través de lo que hemos estudiado en el Apocalipsis está constantemente despreciándolo. Está constantemente haciéndole a un lado. Está viendo las tormentas que están cayendo sobre ellos, están viendo las calamidades, están viendo todo lo que es las pestilencias y toda la muerte que está sucediendo a su alrededor. Y ni aún así se arrepienten, ni aún así claman a Dios, ni aún así invocan el nombre de Cristo.
¿Se acuerdan en los capítulos anteriores en donde salieron aquellos demonios, aquellas langostas del tamaño de caballos que tenían la habilidad para picar como escorpiones y que la picadura era horrenda y que los hombres querían morirse mejor antes de sufrir esa picadura? ¿Se acuerdan cómo querían, ay, mátanos mejor, y no podían encontrar la muerte? Pues ¿saben qué sucede? Una vez que eso desaparece, una vez que esos 5 meses terminan, los hombres vuelven una vez más a ponerse en contra de Dios y muchos adoran a la bestia, reciben su marca y se alinean con el diablo aún en los tiempos finales para luchar contra Dios. Porque así de cabeza dura es el hombre, así de pecaminoso y malvado es el hombre. Si a veces pensamos que si algún milagro se hiciera delante de los hombres iban a creer, no van a creer. A veces pensamos que si algo verdaderamente malo les pasara, quizás eso los iba a hacer que doblaran la rodilla y clamaran a Dios. Eso no lo va a hacer. El hombre es demasiado orgulloso en sí mismo, tiene demasiado confianza en sí mismo. Sí. Tiene demasiada confianza en sí mismo, es autosuficiente. ¿Han oído el dicho que por eso Dios no le dio alas a los alacranes? Sí, por eso el hombre tuvo que ser humillado hasta el punto que fue humillado. Sí, y créame, el hecho de que nosotros estemos aquí ahorita y de que nosotros creamos en Cristo es un milagro en sí, pero ellos ¿cómo lo ven? Lo ven como una tontería. Es más, el Señor nos dice que aun cuando alguien volviera de entre los muertos y les hablara, no iban a creer. ¿Se acuerdan de aquel pobre Lázaro y el hombre rico que murieron al mismo tiempo, y Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico fue al Hades, que estaba siendo atormentado y le pidió al Señor que enviara a Lázaro a hablar con sus hermanos y les dijera lo que les esperaba para que no fueran a ese lugar? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo? Aun cuando alguien resucitara de los muertos y les hable, no van a creer. Y de hecho Jesucristo resucitó de los muertos y lo predicamos como aquel que fue muerto en la cruz y resucitó, y la gente no lo cree. Otra cosa que tenemos que ver aquí, que tenemos que recordar, es que por ahora, en este tiempo, en esta dispensación de tiempo en la que estamos, los ángeles no pueden predicar el evangelio a los hombres. Esta tarea es algo que nuestro Señor ha dado a la iglesia, a sus discípulos y a sus apóstoles. Los ángeles simplemente están viendo todo lo que está sucediendo. Sí, pero no tienen una parte activa en predicar el evangelio, no tienen una parte activa en predicar las buenas nuevas del evangelio. Eso Dios nos los ha dejado a nosotros para que lo hagamos. Y nuestro esfuerzo debe ser que diariamente estemos predicando el evangelio. Si tenemos clases y clases de cómo llevar el evangelio a la gente. Sí, tenemos clases de evangelismo personal, tenemos clases en las que se nos dan diferentes métodos para hablar con la gente acerca de cómo presentar el evangelio. Ahí se inventan rompehielos y se inventa todo tipo de cosas. Pero la verdad es que el cristiano, en realidad solo el 2% de los cristianos de hecho comparten su fe regularmente. El resto no la comparte. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Será que no tienen amigos incrédulos? ¿Será que todos sus conocidos, sus familiares ya creen? ¿Será que ya son salvos todos? No hay nadie a quien predicarle, no hay nadie a quien hablarle de Jesús, no hay nadie a quien darle uno de esos folletos, no hay nadie. Esa es la tarea que nosotros tenemos ahorita, es el privilegio que nosotros tenemos ahorita, algo que una vez que nosotros hayamos sido arrebatados, ¿verdad? Algo que una vez que los 144,000 ya hayan sido una vez más reunidos con el Señor, los ángeles van a poder hacer, pero por ahorita no lo pueden hacer. Eso se nos ha encargado a nosotros. Y esta es la única vez que vemos en el Nuevo Testamento, de hecho, que vemos que Dios usa un ángel para predicar el evangelio. Porque hasta que llegue este tiempo del cual estamos hablando aquí, y hasta que este tiempo en el cual nosotros nos encontramos pase, eso nos toca a cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros debemos estarlo haciendo. Esa es la gran comisión. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿qué les dijo? Me van a ser testigos aquí en Jerusalén, ¿sí? Y me van a ser testigos en Judea, y me van a ser testigos en Samaria, y hasta todo el mundo. ¿Sí? Entonces nosotros ya hemos predicado el Evangelio en nuestra Jerusalén, ahí donde vivimos, ahí donde nos desenvolvemos todos los días. ¿Cómo vamos entonces a ir a nuestra Judea y a nuestra Samaria y al resto del mundo? Si ahí no lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo entonces. Y note que será también a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Otra cosa también que debemos tomar en cuenta es que será un tiempo como no lo ha habido antes. Recuerden, el mundo entero va a estar postrándose delante de la bestia, delante de la imagen que va a levantar, va a estar recibiendo la marca de la bestia. Este ángel entonces viene una vez más a insistir con la humanidad que hay una mejor alternativa, que hay algo mejor que postrarse ante la bestia, que hay algo mejor que recibir su marca, que hay algo mejor que lo que Satanás tiene para ofrecerles en la tierra. Porque ellos, así como muchos cristianos en nuestros días, se están fijando en lo terrenal, en lo que van a perder, en lo que no van a tener, en lo que les va a faltar si no adoran a la bestia y si no reciben su marca. Y no se ponen a pensar que una vez que adoren a la bestia y reciban la marca, se quedan perdidos para toda la eternidad. Y este ángel una vez más, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia y un Dios de amor, una vez más viene a advertirles a los que todavía están vivos. Viene a decirles que la bestia no es todo lo que hay otra alternativa. Noten lo que les dice en el versículo 7 de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten lo que les está diciendo. Teman a Dios, denle gloria a Él. La hora de su juicio ya está aquí, no va a haber más oportunidad. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. En vez de estarse postrando delante de la bestia, en vez de estar recibiendo su marca, en vez de estar pensando en todo lo que van a perder o no van a tener o les va a faltar si no se postran ante la bestia, mejor adoren a Dios, el que es creador de todas las cosas que pueden ver. Noten la insistencia de Dios. Noten la insistencia del Padre a un mundo que lo rechaza. A una cosa que debemos notar aquí también es que este evangelio que se va a predicar no es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Aun cuando es el mismo evangelio en el sentido de que es el evangelio eterno, porque es así como se le llama. Es el evangelio que puede salvar y van a tener que creer en Cristo, van a tener que doblar su rodilla en Cristo. No es el mismo evangelio que nosotros recibimos. Pablo nos habla de ese evangelio que nosotros hemos recibido en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 1, en donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como ya les dije, este evangelio es el mismo evangelio porque, como Juan mismo dice, es el evangelio eterno. Pero en lugar de usar las palabras que Dios usa para alcanzar al hombre durante esta dispensación de tiempo en la que estamos viviendo ahorita, que es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora va a ser: teman a Dios, denle gloria. El juicio ya está sobre ustedes.
Deben tener temor de Dios, deben de hincarse, ponerse delante de Él y clamar a Él. Sí, el evangelio que se va a estar predicando en esta dispensación de tiempo de la que estamos aquí es lo que se ha llegado a conocer como la teología natural, que se menciona en Romanos capítulo 1, en el versículo 18 y siguientes. Y esto es lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación, de modo que no tienen excusa. Va a ser diferente en el sentido de que ahorita, por medio del Espíritu Santo, el hombre es redarguido, se hace sentir, se siente convicto, siente convicción, es convencido por el Espíritu Santo de que necesita al Salvador. En ese tiempo va a ser, ¿saben qué? El juicio de Dios ya está aquí. El juicio de Dios ya llegó. Ya no va a haber más oportunidad. Tienen que temer a Dios. Es necesario que le teman, es necesario que le den la gloria. Entonces el mensaje de este ángel es un mensaje muy básico. Sí, de nuevo, mientras las naciones están temiendo, dando honra a la bestia, el mensajero que Dios manda anuncia que solo Dios es digno de ser adorado y temido. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que si usted teme a Jehová, ha empezado a ser sabio, ha comenzado a expresar sabiduría, ha comenzado en realidad a mostrarse como alguien que tiene la habilidad, que tiene el entendimiento para saber lo que le conviene y lo que no. Y ha comenzado a conocer a Dios, que conforme lo conoce más y más, le da mayor inteligencia para entender las cosas profundas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este ángel aquí? Bueno, pues muy claramente, deben de temer a Dios. Es algo que no se dice mucho en nuestros tiempos, temer a Dios. ¿Sí? Nadie teme a Dios. No le tienen temor a Dios, no tienen temor de nada. Y a Dios se le debe temer. El escritor a los Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si a mí me dicen que es algo horrendo caer en las manos de alguien, ¿saben qué siento yo por esa persona? Temor y respeto. Pero se ha perdido todo eso. Porque se predica nada más un lado de Dios y no se predica el otro lado de Dios. Entonces teman a Dios, denle la gloria, porque los va a juzgar al mundo y nadie se va a escapar de ese juicio. Lean conmigo lo que dice Salomón en Eclesiastés 12, los versículos 13 y 14. Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Okay? Este es el fin de todo. Esto es lo que tienen que prestar atención. De todo lo que les he dicho, esto es lo más importante. Escuchen, por favor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Noten lo que dice ahí: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo más importante que puede hacer el hombre. Esta es la tarea más sabia y más inteligente a la cual se puede entregar el hombre: a temer a Dios, a obedecer sus mandamientos. Noten la razón por qué en el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lo va a juzgar todo. Eso que creemos que nadie sabe, eso que creemos que nadie se va a enterar jamás,
eso que tenemos tan escondido, tan guardado, que estamos confiados en que nunca vamos a ser llamados a cuentas por ello, ¿sabe que un día Dios lo va a sacar a la luz y lo va a juzgar? Y es importante que nos demos cuenta que sí hay razón por temer a Dios. Sí hay razón por la que debemos mostrar reverencia y respeto hacia Él. Porque Él es Dios y nosotros no. ¿Sabe cuál es la más grande ironía que yo encuentro en nuestro mundo? Es que el hombre continuamente se resiste a doblar la rodilla delante de Cristo. Continuamente se resiste. Continuamente se resiste a reconocerlo como Dios, a reconocerlo como Salvador, a reconocer que lo necesita, a reconocer que Él un día va a juzgarlo. Y se niega a doblar la rodilla delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste de todo ello? Que al final, de todas maneras, va a tener que hacerlo. Al final no se va a poder escapar. Le guste o no le guste, le cuadre o no le cuadre, va a llegar el momento en el que se va a tener que someter completamente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y va a tener que doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo, y cuando tenga que hacerlo, cuando sea obligado a hacerlo, ya no va a ser para salvación, ya no va a ser para perdón de pecados, ya no va a ser para alcanzar el cielo. ¿Sabe qué va a ser? Va a ser para probar que Dios es verdadero y que el hombre es lo falso. Pero va a tener que hacerlo. Va a llegar el día en que todo ser humano tendrá que adorar a Jesús para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, los versículos 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Noten lo que dice aquí, por favor: de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar el día en que esto va a hacerse, les guste o no les guste. Y esa es la gran ironía del lugar en donde se encuentra el hombre, que lo hace ahorita por su voluntad, lo hace ahorita recibiendo así el perdón de sus pecados, o lo hace después a fuerzas, y simplemente va a ser para reconocer que Dios estaba diciendo la verdad. Y no va a haber salvación, no va a haber perdón de pecados. Sí, el Señor Jesucristo nos habló acerca de cómo Él era la piedra que desecharon los edificadores. Y nos habla de cómo esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nos dice que Dios, el Señor, ha hecho esto, y que es algo maravilloso a nuestros ojos. Y luego nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él, hablando con los fariseos. Y luego les dice esto: y el que cayere sobre esta piedra, que es él, será quebrantado. Y sobre quien ella, la piedra, cayera, le desmenuzará. Lo va a hacer polvo. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor aquí? Miren, caigan sobre la roca, caigan sobre la piedra ahorita que tienen oportunidad, y sean quebrantados por ella. Porque va a llegar el día en que esta piedra va a caer sobre la humanidad y los va a desmenuzar. La palabra griega quiere decir los va a moler hasta que se hagan polvo. Eso es lo que Dios está buscando ahorita. Por eso Dios nos ha mostrado tanta paciencia, porque Él no encuentra ningún deleite en la muerte del impío. Él no quiere condenar a nadie al infierno, pero va a tener que hacerlo, porque es un Dios justo. Lo va a tener que hacer. Y lo que nos está diciendo la palabra aquí es lo mismo que este ángel les va a decir a los seres humanos en aquel tiempo.
Teman a Dios. Denle la gloria. Hinquen la rodilla ahorita porque va a ser muy tarde cuando el juicio finalmente llegue y no haya oportunidad de hacerlo. Ahora, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de que este conocimiento no nos llene de soberbia y que lleguemos a decir cosas como, ándele, para que se le quite. Un día Dios les va a dar su merecido y deseo con todas mis ganas que ese día sea pronto. Tenemos que tener mucho cuidado de no tener ese corazón, porque tenemos que recordar que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros nos encontraríamos en ese mismo lugar que ellos. La gracia de Dios nos ha alcanzado, el amor de Dios nos ha tocado, el Espíritu Santo nos ha convencido y ahora somos salvos. Pero un día fuimos como ellos y no debemos dejar que nuestro corazón se llene de soberbia y que pensemos, ojalá y esto suceda pronto. Porque ese no es el corazón que Dios tiene, que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Mateo a seguirlo? Y el Señor va a la casa de Mateo a comer con él. Y vienen los fariseos y rodean la casa y le empiezan a preguntar a los discípulos del Señor que por qué su maestro comía con publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 9, los versículos 12 y 13 nos dicen que al oír lo que los fariseos estaban diciendo, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En el versículo 13 les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se oyó lo que dijo? Misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que sean misericordiosos. Quiero que muestren misericordia. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas en Mateo 5, lo que el Señor dice? Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. No debemos de endurecer nuestro corazón en contra de los pecadores, aun cuando son de nuestra propia familia. Qué difícil es no endurecer el corazón contra nuestra propia familia a veces, ¿verdad? Quisiéramos, mi mamá me decía, Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las palabras para ver si se te graban y se te quedan ahí. Ahora entiendo lo que decía mi mamá. A veces quisiéramos abrirles la cabeza y gritarles, pero ¿qué no te das cuenta de la oportunidad que se te está presentando ahorita? ¿Que no te das cuenta que puedes morir esta misma noche y vas a tener que comparecer delante de Dios y va a ser muy tarde si llegas delante de Él queriendo justificarte por ti mismo, por ti misma? Entonces tenemos que mostrar esa misericordia. Lo que dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 9:13, de hecho está citando lo que escribe el profeta Oseas en Oseas 6:6. Escuchen cómo lo escribió él. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Debemos nosotros de buscar conocer a Dios y darlo a conocer también a Él, pero en su totalidad. Sí, debemos nosotros darlo a conocer como un Dios que va a aplicar una justicia perfecta, que un día va a juzgar a todo mundo con un juicio perfecto, a un Dios que es horrenda cosa caer en sus manos, a un Dios que un día va a dejar que esa piedra caiga sobre los malhechores y pecadores y los muela hasta que se hagan polvo. Pero también un Dios de perfecto amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, que está dispuesto a aceptar al más vil de los pecadores si viene a Él con un corazón contrito y humillado. Es importante que nos demos cuenta de esto esta noche. Porque saben que mañana vamos a salir al mundo y vamos a encontrarnos con mucha gente que necesita al Salvador. Y tenemos que salir dispuestos a ponernos
delante de ellos y arriesgarnos a que piensen lo que piensen y digan lo que digan de nosotros, pero a decirles que todavía es tiempo, que todavía hay oportunidad, que si todavía están respirando, todavía Dios está llamándolos a que se arrepientan y doblen la rodilla delante de Cristo y lo llamen Señor, lo declaren su Señor. Pero porque va a llegar el día en que ya no va a ser de esta manera. Van a ser forzados a hacerlo. Y lo van a expresar con su boca porque van a tener que hacerlo. Y van a doblar la rodilla porque van a tener que hacerlo. Pero no va a ser para salvación. Va a ser únicamente para comprobar que lo que Dios ha estado diciendo a través de todo este tiempo era la verdad. Llevémonos esto entonces en nuestro corazón esta noche. Dios ahorita nos está llamando a ser como este ángel, a proclamar a todo mundo que es necesario temer a Dios, que es necesario darle gloria, que es necesario arrepentirse y que Dios todavía está en el negocio de perdonar pecadores. ¿Va a ser lo mismo mañana? No sé. Solamente Dios sabe. Esta noche pudiéramos ser arrebatados y ellos se van a quedar atrás. Ya les contaron, ya les dijeron lo que pueden esperar. Todo lo que hemos estado estudiando se los han dicho para que estén preparados. O es simplemente información que estamos guardando para nosotros y no se la estamos dando a nadie más. Creo que esa es la palabra de Dios para nosotros esta noche. Tenemos que ser como ese ángel. Y tenemos que cumplir con la comisión que nos ha dado de llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque seguimos viendo en tu palabra lo misericordioso que eres, lo inmenso de tu gracia y lo grande de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que hasta el fin vas a seguir insistiendo al hombre a que se acerque a ti, a que doble la rodilla, a que confiese a Jesucristo como Señor. Te damos gracias, Señor, que fuiste paciente con nosotros y esperaste hasta que ese día llegara. Te damos gracias, Señor, porque los que lo hemos hecho tenemos la seguridad de, cuando tú vengas por tu iglesia, de estar contigo. Pero, Señor, quizás haya entre nosotros alguien que todavía no lo ha hecho. Señor, los que ya lo hemos hecho, te pedimos por esas personas. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú, Dios, les hagas sentir esa convicción, les hagas sentirse convencidos de su pecado, de la justicia que viene, del juicio, del cual un día todo mundo será objeto. Y que al reconocer y ver estas cosas, Señor, puedan doblar la rodilla ya, ahorita, hoy, antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, por esas personas entre nosotros que necesitan caer sobre la roca y ser quebrantados, para que un día no vaya a caer esa roca sobre ellos y los muela y los desmenuce. Señor, los ponemos en tus manos. Nuestras palabras pueden ser escuchadas por ellos, hasta pueden ser reconocidas por ellos como verdad, pero es solamente tu Espíritu el que los puede llevar a tomar esa decisión. De manera que los dejamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que no los dejes en paz hasta que tomen esa decisión, Señor. Sé con nosotros el resto de esta noche y síguenos enseñando, Señor, a través de tu palabra, tu corazón, tu mente, tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde el resto de esta semana. Que tengan una gran semana en el Señor. Adiós.